Hola a todos. El objetivo de estos clips de video es cubrir las clases que por motivos laborales no hemos podido compartir. Entonces vamos a hacer a manera de resumen los diferentes contenidos de la presentación que ustedes ya tienen. En este caso vamos a empezar a hablar del tema de las relaciones laborales, ¿sí? Mejor dicho, específicamente las obligaciones legales de la capacitación según el artículo 153. Y bueno, en este caso, si ustedes tienen la presentación, e inclusive en foro realizamos algunas actividades respecto a la clasificación de las fracciones del artículo y vamos a basarnos en esa clasificación que hicieron en ese pequeño cuadro. A grandes rasgos podemos decir que en todo país existe una normatividad y esa normatividad la podemos clasificar y jerarquizar en algo que se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, a grandes rasgos, nos clasifica y nos jerarquiza las normatividades en una nación. En primer lugar está la constitución política del país, ¿sí? La Carta Magna, y en este caso, hablando ya específicamente de capacitación, nosotros podemos ver en el artículo 123, hay una fracción que dice que es obligación de las empresas proporcionar capacitación o adiestramiento en el trabajo, ¿sí? Y desde ahí entonces ya se marca la obligación de la capacitación legalmente. La Constitución, de igual forma, en la misma pirámide de Kelsen, podemos en este caso observar que en escalones inferiores ya entran los reglamentos o las normatividades y las leyes. En este caso siguen las leyes federales, que sería la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Ya en 1931 la Ley Federal del Trabajo mencionaba que es obligación de las empresas tener aprendices, cuestión que implica que haya capacitación. En 1970, que fue una de las reformas más importantes de la Ley Federal del Trabajo, marcaban la importancia de institucionalizar la capacitación, ¿sí? Y el punto aquí es que independientemente de las reformas que ha tenido la Ley Federal del Trabajo, todavía es una exigencia legal y que se ha ido afinando y inclusive en la ley se han anexado conceptos que tienen mucho que ver con la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo la productividad, ¿sí? Que eso también se anexó, ese concepto que no existía en reformas anteriores de la Ley Federal del Trabajo, y en la última década pues se anexó a la Ley Federal del Trabajo de la mano de algunos puntos o modificaciones respecto a capacitación. A grandes rasgos podemos decir que la capacitación, si ustedes pueden ir leyendo las fracciones del artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que nos especifica o nos aclara ciertos puntos respecto a cómo administrar la capacitación en las empresas, lo primero que podemos ver en las primeras fracciones es que la capacitación es una obligación del patrón. Es obligación del patrón brindar capacitación, es obligación del patrón dar de alta sus programas de capacitación, tener una comisión mixta de capacitación, ahorita explicamos estos conceptos, y también es obligación del patrón tener a disposición de la Secretaría del Trabajo toda esta documentación que compruebe que se está dando capacitación a los trabajadores, ¿no? Entonces, esa es entre las obligaciones del patrón, brindar la capacitación. Del otro lado de la moneda tenemos también las obligaciones del trabajador, porque la capacitación tanto es un derecho como es una obligación para el trabajador, ¿sí? En este caso, el trabajador tiene derecho a que se le capacite, pero el trabajador también tiene la obligación de cumplir algunos puntos que marca el mismo artículo 153 en sus diferentes fracciones, como por ejemplo que el trabajador tiene la obligación de asistir a capacitación.
el trabajador tiene la obligación de atender las instrucciones del instructor. El trabajador tiene que realizar las evaluaciones y exámenes que marque la capacitación, ¿sí? El trabajador debe de presentarse a la capacitación puntualmente, ¿no? Esas son obligaciones del trabajador respecto a capacitación. Al mismo tiempo es un derecho y él puede exigir que se le dé capacitación, ¿vale? Ahora, legalmente, ¿cuáles son los objetivos de la capacitación? Los objetivos de la capacitación, lo podemos ver en las primeras fracciones del artículo 153, nos menciona que la capacitación tiene como objetivo, primero, preparar a las personas de nuevo ingreso, ¿sí? Que desde algunos autores le llaman adiestramiento, algunos autores le llaman inducción al puesto, etcétera. El chiste es preparar a los trabajadores, a los nuevos trabajadores, preparar a los trabajadores para plazas o puestos de nueva creación, preparar a los trabajadores para el uso de nuevas tecnologías, preparar a los trabajadores para prevenir riesgos laborales, lo que serían accidentes y enfermedades. Por eso la capacitación va muy ligada con lo que es seguridad e higiene. Y también mejorar sus competencias generales, que ya también menciona el tema más de competencias, que sería desarrollar integralmente al ser humano en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etcétera. Es verlo integralmente y a grandes rasgos mejorar su calidad de vida mejorando su nivel educativo. Entonces todos esos serían los objetivos que marca la ley o propósitos que marca la ley respecto a la capacitación, ¿sí? En este caso, la capacitación, ¿quién la puede brindar? El artículo 153 nos marca que la capacitación puede ser brindada por personal interno de la empresa o por personas externas a la empresa, personas o instituciones. En este caso, las personas que brindan capacitación deben de estar registradas en la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Deben de hacer el registro pertinente, deben comprobar ante los criterios que marca la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos afines que la persona es experta o amplia conocedora de las temáticas de las cuales va a impartir capacitación, ¿sí? Y de igual forma las instituciones deben de comprobar eso, no estar afiliadas a algún credo en el aspecto de la laicidad o de que la educación es laica, ¿sí? Y hacer el proceso de registro pertinente como agente capacitador externo, ya sea una persona física o ya sea una institución, organización, que sería una persona moral, ¿sí? Con actividades económicas de capacitación, etcétera. Bueno, ahora en este caso la capacitación, para poderla brindar, aparte de tener el registro, pues vas a presentar qué temas vas a dar, qué compone tu programa de capacitación, y para guiarte tendrás algunos formatos que tienes que llenar. Para registrarte se usa el formato DC5, creo que por ahí hay alguna modificación, ahorita tendría que checar si hay alguna actualización, pero con el formato DC5 es con el que te registras y registras tus cursos, ¿sí? En la Secretaría del Trabajo Federal. Sí, ahí es donde puedes checar estos trámites, o en internet incluso ya se hace el trámite, pero aquí lo importante es que tú como instructor puedas comprobar que eres experto del tema que estás brindando. Se puede comprobar empíricamente o se puede comprobar mediante formación académica. Si tú tienes constancias de temáticas relacionadas completamente al curso que tú pretendes dar, 3, 4 constancias que comprueben que has tomado cursos respecto a ello, entonces ya lo puedes registrar. Bueno, es uno de los criterios, ¿sí? O si tú lo has desarrollado de manera empírica, incluso tú ya has dado cursos, pero no obviamente todavía no registrados por la Secretaría del Trabajo, pero ya has dado cursos y tienes evidencia de que has dado esos cursos, entonces también te valdrían esas constancias. El nivel educativo mínimo que te exige para registrarte como instructor es bachillerato. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que son expertas de diferentes actividades y no necesariamente tienen educación profesional.
y que eso no les impide ser instructores porque tienen un área de experticia que otras personas no tienen. Entonces es lo mínimo que se te pide. Obviamente también tus estudios a nivel superior te sirven como evidencias de formación, ¿no? O por lo menos cuando he hecho trámites te sirven como evidencias de formación. En cuanto a los planes y programas de capacitación, lo que podemos decir es que la obligación legal es que las empresas tienen que dar capacitación, y en este caso los programas de capacitación hace algunos años te daban oportunidad de que se diseñaran a 4 años. ¿Qué significa? Que tienes 4 años o tenías 4 años para capacitar a todo el personal de tu empresa. Pero ahorita con los cambios de tecnología, los cambios rápidos de tecnología, creo que no tiene sentido plantear la formación en ciertas tecnologías para a 4 años, cuando lo planeas ahorita y tal vez en el 2024 ya ni siquiera se ocupe, ¿no? Entonces, cuando ya le ibas a dar el curso a determinado personal. Entonces se redujo a 2 años, ya sea que tú decidas hacer tu plan de capacitación de un año y luego otro año, o hacerlo 50% un año y 50% otro año. Eso simplemente es como un intervalo para que tú formes a todo tu personal, ¿no? Y bueno, ¿qué otras obligaciones tienes respecto a los planes y programas de capacitación? Si tú tienes más de 50 trabajadores, tienes que formar una comisión mixta de capacitación. Se llama mixta porque está la mitad de personas que forman esa comisión son representantes del patrón y la mitad representantes de los trabajadores, haciendo alusión, por ejemplo, que podría ser personal de confianza o administrativo o, o mano de obra indirecta, o personal operativo, sindicalizado, de mano de obra directa. Y entonces cuando se conjuntan ya es una comisión mixta. ¿Para qué sirve una comisión mixta de capacitación? Te van a ayudar con todos los procesos de capacitación pertinentes que requieras, ¿sí? Y tú lo das de alta mediante el formato DC1. El formato DC2 ya se alusiona que vas a informarle a la Secretaría del Trabajo que tienes un plan de capacitación y lo vas a llevar a cabo, ¿sí? También tú llevas tu documentación y todo, la revisan, te la autorizan y tú la guardas por cualquier inspección que tengas, tú la tienes ahí guardada, ¿sí? ¿Qué otros puntos a mencionar? Bueno, sobre las DC3, cuando tus trabajadores toman un curso, tienen derecho a que si pasan la evaluación pertinente del curso, tienen derecho a una constancia. La constancia legalmente es el formato DC3, ¿sí? Tú lo llenas con sus datos y tendrás que hacer un proceso en el cual tú envías las constancias a la Secretaría del Trabajo mediante su liga en su página, o es el sistema CIRCE, no sé si hay alguna actualización últimamente, pero mediante ese sistema tú vas a estar subiendo constantemente las constancias reportando que estás dando capacitación, ¿sí? Aquí algunos puntos para cerrar mi comentario o este pequeño resumen del tema. Es que en primer lugar, un instructor que tenga registro no necesariamente es experto, porque claramente la Secretaría del Trabajo dice que el contratar a alguien es decisión de la empresa, ¿sí? Yo les recomiendo hacer una buena contratación de capacitadores expertos, casi los entrevisten como selección de personal, les pidan sus materiales, les pregunten qué enfoque educativo usan, vamos a ver si realmente son profesionales o a lo mejor solo saben del tema, pero el saber del tema no implica saberlo enseñar. Entonces debes también de checar si tienen la capacidad de compartir esa información que tienen. La Secretaría del Trabajo, repito, si está registrado no avala el curso, solo lo está registrando y la gente se confunde mucho con ello, ¿sí? Busca instructores que sean expertos, no solo del tema, sino también en cuestión de la capacidad de compartir información, sus metodologías, etcétera, ¿sí? Entonces eso es algo que debemos de cuidar. Y otro punto que también la misma ley te menciona, que de preferencia los cursos que le den a tu personal estén registrados en CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, y hay un conjunto de cursos que no solo te ofrecen una constancia, sino que te dan una certificación, ¿sí? Entendamos que una constancia no necesariamente tiene valor en todos lados. Una certificación tiene mucho más valor porque fue una estructura formalizada de un plan
que la Secretaría del Trabajo verificó mediante conocer y que tiene verdadero valor, ¿no? Porque fuiste evaluado, no solamente te la dieron por estar sentado en el curso, ¿sí? Yo los invito a entrar a la página de conocer y valga la redundancia, conocer todas las normas que hay en las que uno se puede certificar, que a final de cuentas como instructor también hay cursos que te permiten certificarte como instructor, ¿no? También para diseñar programas materiales educativos, ser instructor en línea, hay varios cursos que dan algunos agentes certificadores autorizados que tú puedes tomar y te puedes certificar y profesionalizarte como instructor. Bueno, entonces a grandes rasgos eso es lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la capacitación, ¿sí? Y bueno, pues dejamos aquí el resumen. En siguientes videos voy a hacer resumen de las siguientes clases que no hemos podido tener, ¿vale? Muchas gracias y les mando saludos, cuídense mucho.